Eh, en principio quiero agradecerle a Guillermina la iniciativa, fue ella a quien se le ocurrió la idea después de leer el texto de Julia, conversar en el ámbito del club político sobre las narrativas políticas del presente y del futuro. Y en este sentido, digo, sobre este tema que sabemos que a tantos acá en el club nos interesa y que le damos vueltas y vueltas y que es un tema muy propio de la política, ¿no? Digo, yo pensaba la época de los reyes que se tenían que legitimar, ellos también se ocupaban de crear una narrativa para tratar de explicar cuál era su misión y por qué los muchos tenían que obedecerlo, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de construcción de legitimidad, obviamente la política moderna cambia las reglas y me parece que lo que es interesante en este puntapié que Julia empezó de conversaciones, ahora seguramente ella nos va a contar bien, de conversaciones el año pasado, de las que participamos incluso varios socios del club, me parece que es interesante el pensar las narrativas del futuro en un mundo absolutamente en crisis, como era el 2020 en plena pandemia, todavía sin vacunas y con horizontes aún más inciertos que hoy, y en un país particularmente en donde la crisis no es producto de la pandemia, sino que ya estamos casi acostumbrados a vivir en crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para crear narrativas que por un lado sean posibles? Es necesario, porque si no justamente se convierten muchas veces en relatos y en cosas místicas en las que cuesta creer o que se los critica desde ese lugar. Cómo crear narrativas que sean a la vez seductoras, que llenen de esperanza y que muestren un mundo que por más de que sea trabajoso conseguir, sea posible. En ese ejercicio, que de nuevo estoy segura que ahora Julia reconstruirá, salieron un montón de respuestas y reflexiones muy interesantes que nosotros hemos compartido en el texto que enviamos convocando a esta reunión para que todos ustedes pudieran leer, y la idea, la invitación a Julia y la incorporación en el panel de Hanna tiene que ver con seguir pensando entre todos estas narrativas que, sin lugar a dudas, tanta falta nos hacen. Déjenme muy brevemente presentarles a Julia y a Hanna. Julia es actualmente jefa de asesores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencia Política y dirigió CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, desde 2015 hasta abril de 2021, y colaboró en diferentes experiencias de modernización electoral en América Latina a lo largo de su trayectoria profesional. Hanna Yuma es licenciada en Historia, miembro de la Comisión Directiva del Club Político y líder de Diversidad e Inclusión en la Cámara FinTech. Es miembro del directorio de ASEA, la Asociación de Emprendedoras Argentinas, y vicepresidente de Inversiones y Comunidad en ANC, que es una FinTech del grupo Itaú. Si les parece, Julia, te paso primero a vos el micrófono, así nos contás un poco la experiencia y después sí la escuchamos a Hanna para luego abrir una ronda de preguntas, comentarios y conversación entre todos. Gracias, Sabrina, y gracias también a Guillermina y a todo el Club Político por esta invitación. Me honra mucho estar acá, valoro mucho el trabajo del club y además con muchos de ustedes me formé, así que me honra mucho poder estar acá compartiendo esto e intercambiando con ustedes. Como decía Sabrina, el proceso de ese documento es un proceso abierto y bastante... muy rico fue para mí, creo, como decía Sabri, para todos los que pasamos por ese proceso. La idea fue generar un ámbito de conversación
plural de distintas personas que vinieran no solo del mundo académico, sino también del mundo empresario, del mundo social, un poco recogiendo en varias conversaciones así informales, quizás en medio del agobio de la pandemia, una sensación que me pareció bastante generalizada de narrativas que estaban agotadas, narrativas de Argentina, formas de contar a la Argentina que parecía que nos sentíamos que estábamos hablando más del pasado que del presente y mucho menos del futuro. Y a partir de eso surgió estos ejercicios, los hicimos con el apoyo técnico, quizás en la metodología de un especialista en este nuevo negocio que hay, que bueno, es un negocio que tiene obviamente miles de años, pero que en los últimos años se profesionalizó mucho, que es el de construcción de narrativas o de este tipo de ejercicios para pensar la identidad en el sector privado, como quizás muchos de ustedes saben, se están haciendo mucho ahora, y la verdad que fue muy interesante porque hicimos varios intercambios con algunas de las conversaciones con un especialista con quien también aprendimos mucho, que se llama Blair Shepard. Pero bueno, quizás no creo que valga empezar por la cuestión más conceptual, porque creo que seguramente la vamos a compartir, y quizás ya para adentrarnos a lo que fue la conversación sobre Argentina, quizás simplemente partir de una frase, no me puedo acordar en qué texto de Hannah Arendt estaba, quizás alguno de ustedes se la recuerda, es una frase de Isaac Dinesen que dice: todas las penas se pueden sobrellevar si escribes un relato o cuentas una historia sobre ellas. Es una frase que además a mí la leí en un momento que había perdido una persona muy cercana, así que me quedó siempre muy grabada, y creo que dice bastante de lo que implica pensar y poner esta conversación sobre las narrativas, sobre cómo contamos una historia de dónde somos, de cómo somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y un poco es la discusión que se dan en todas las naciones, y que es esa conversación que va iterándose a lo largo del tiempo, y en distintos momentos históricos va tomando distintas nuevos elementos de identidad, ¿no? Y es como una conversación permanente en la cual en distintos momentos hay formas de repensar momentos de esa identidad. Y quizás a mí lo que me llama la atención, y es un primer punto que quisiera dejar para la conversación, es como si en los últimos años, quizás más de una década, diría yo, una sensación de que nos hubiéramos quedado como congelados en la manera en que pensamos nuestra identidad y nuestra narrativa en Argentina, y muchas de las cosas que hoy son muy fuertes, como una sociedad que se percibe igualitaria, de clase media, son elementos que en realidad hablan más de una Argentina que fue, o que quizás quiso ser. Podemos discutir cuánto Argentina fue de clase media en su integración social, pero que tuvo ese impulso igualitario muy fuerte. Y me parece a mí, y un poco también salió, creo, en las conversaciones, y lo habrán visto si pudieron leer el texto, que es algo bastante generalizado, la mirada de que en los últimos años nos costó mucho ir encontrándole nuevos matices, ir incorporando elementos de la identidad actual de la Argentina a nuestra narrativa. Quizás el último momento que pareciera que fuimos reinventándola fue en el regreso a la democracia, y la idea de el nunca más, o el consenso alfonsinista, la convivencia democrática, como quizás una última estación en la cual repensamos y redefinimos elementos de nuestra identidad. Y quizás creo que es un momento muy interesante, como decía Sabrina, a nivel más global, ¿no? Si uno mira cómo en otros países se está discutiendo sobre esto, creo que la pandemia abrió quizás una oportunidad también, y una crisis enorme de cómo se piensa el regreso, y muchas veces, y me parece que está pasando en muchos países, esta idea de cómo hacemos para poder volver con una narrativa nueva, cómo hacemos para volver, todo lo que tiene que ver con el Building Back Better, o distintas maneras de pensar el regreso a la vida, a la normalidad, como una manera de repensar nuestra identidad. Y creo que hay 3 elementos que me gustaría dejar del contexto actual, como del espíritu de nuestro tiempo, si queremos ponernos a pensar nuevas narrativas de Argentina. La primera tiene que ver con si en un contexto como el actual, ahora les digo por qué creo que tiene una particularidad para esto,
tenemos que hablar de una narrativa única o de múltiples narrativas, ¿no? Sabemos que Argentina es un país complejo, diverso, plural, y obviamente siempre conviven distintas narrativas que compiten entre sí, pero hoy creo que hay un contexto aún más interesante en este sentido porque el nivel de fragmentación social y con el correlato también en las redes sociales y de la manera en que consumimos información y que nos conformamos en nuestra identidad social hace complejo, y se está dando esta discusión en muchos países, creo, cómo si podemos tener nuevas narrativas a nivel de una nación, o en realidad cada vez más vamos a tener narrativas fragmentadas, donde los gamers, por decirle, de los jóvenes, se sienten más parte de una sociedad con gamers que están en un lugar muy distinto, muy lejos de la Argentina, y hay una narrativa de los gamers que los hace sentir más parte de ese mundo que de la Argentina. Lo estoy poniendo en el extremo, pero sí, hoy es más difícil que lo que fue para Sarmiento, lo que fue en otros momentos de la historia, pensar en elementos de la identidad que sean comunes a una nación en un contexto actual. El segundo elemento me parece interesante de este momento tiene que ver con el rol de la política, ¿no? En definir y en interpelar con nuevas narrativas. Me parece que hay una discusión interesante con esta idea de que el poder está cada vez más fragmentado y circula por distintos ámbitos. Al poder político quizás la pandemia le da una posibilidad de mostrar la autoridad que tiene el poder político cuando puede decirle a las personas que nos quedemos en nuestras casas o que nos demos una vacuna, pero creo que hay un contexto donde podemos pensar que hay muchos intentos de crear narrativas de distintos lados, no solamente desde la política. Y esto me lleva a un tercer punto que creo interesante del momento actual, que es quiénes son los narradores, ¿no? Quiénes narran las narrativas, porque más allá de tener y de pensar ideas y que quizás en distintos ámbitos pensemos cómo podríamos imaginar una identidad que nos dé un horizonte de futuro distinto al que tenemos hoy, siempre lo interesante es quiénes son los que narran, quiénes son los nuevos narradores en la Argentina. Y estos tres elementos de este momento actual me parece que son interesantes para pensar, y acá viene quizás el centro de lo que planteamos en esas primeras conversaciones del documento, qué es lo que puede reinventar y qué es lo que creemos que sería importante reinventar de esa narrativa argentina. A mí hay dos elementos que me parecen muy potentes en la narrativa actual y que quizás se han vuelto, no sé si detractores del desarrollo, pero sí creo que una traba importante. Uno es el rol del Estado tan fuerte en nuestra narrativa como ordenador de toda la vida social, cómo hacemos para darle un rol distinto desde mi punto de vista al sector privado y esa interacción entre lo público y lo privado para la creación de valor. Y la segunda cuestión quizás relacionada con esta tiene que ver con cuál va a ser el nuevo aspiracional de movilidad social que tenga la sociedad argentina, ¿no? ¿Dónde está el próximo, mi hijo el doctor, del 2020, del 2030, de una sociedad con una transformación económica, de un mundo con una transformación económica tan acelerada? Ahí en el documento planteamos una idea, fue simplemente como un disparador más de provocación de mi hijo el youtuber, la idea que la tecnología pueda tener un lugar y una estrategia en nuestro desarrollo de movilidad social ascendente para sectores más desventajados, sabiendo que hoy todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico muchas veces está más con la imagen de unicornios, entrepreneurs, como si fuera algo más de elite, cómo lograr que la tecnología en la Argentina pueda tener quizás ese lugar de aspiracional de movilidad social. Pero para sintetizar esta introducción, y creo que lo más interesante es poder conversar con ustedes, creo que hay una necesidad muy grande, o al menos yo lo siento así, de que la Argentina se encuentre nuevas
nuevas narrativas, nuevas formas de pensarse a sí misma como país que le impulsen a la acción. Creo que hay algo importantísimo de las narrativas que las equiparan a las utopías, ¿no? Están siempre ahí adelante, no es algo concreto y realizable, sino que es eso que nos permite seguir caminando hacia adelante, como esa frase hermosa de Fernando Birri, y creo que es eso lo que nos está faltando como sociedad, la idea que hay algunas ideas, algunos símbolos que nos llevan a movilizar hacia un horizonte de futuro y no hacia un horizonte de pasado, que creo que es lo que muchas veces impera en la conversación pública y en la conversación de política pública. Quizás, Sabrina, si te parece, paro acá, así podemos conversar, y de nuevo gracias por la invitación, es un honor para mí estar acá hoy y ojalá poder conversar con ustedes y escucharlos. Muchas gracias, Julia. Dale, le paso la palabra entonces a Hanna. Gracias, Sabri. Bueno, gracias, Julia. La verdad es que un placer escucharte, un gusto tenerte acá en el club. Y súper interesante el documento, la conversación que ustedes tuvieron. Me hubiera gustado participar y tengo la suerte de poder participar acá ahora, así que me quise meter, yo me autopropuse para esta charla, pues me interesa sobremanera el tema y me voy a agarrar de varios puntos que mencionaste recién en tu charla. Iba a empezar por contexto, o sea, para como hacer la foto del contexto actual, pero que creo que todos estamos bastante conscientes de las dificultades que atravesamos, no solo en Argentina, sino a nivel global, la incertidumbre, la alta volatilidad. Bueno, yo creo que el tema de las narrativas es un tema que debe atañer a casi todos los países hoy, incluso tuve la suerte de pasar el último mes y fue muy interesante en Estados Unidos, estuve un mes en Miami, en Florida, y pude tener como una pequeña mirada hacia la incertidumbre que le genera, incluso en un país que está saliendo de la pandemia y que ya está prácticamente normalizado, aún así pude ver y afloré un poquito la incertidumbre social que hay o el contexto social tan adverso que se vive en algunas partes de Estados Unidos, incluso en un lugar tan pujante y tan vibrante como Miami hoy, que está teniendo como su propia revolución personal, transformándose en un nuevo polo de tecnología y demás. Pero quería como empezar por los problemas o por los lugares en donde mencionaste que hay que construir narrativas. Hiciste foco en la articulación público-privada, en la necesidad de articular el sector privado con el sector público. Yo coincido con vos en que ahí hay una conversación que está un poco frenada, si se quiere, y soy una creyente fervorosa de las articulaciones público-privadas. Pude trabajar en algunas desde mi rol en el sector privado, colaborando con los organismos reguladores del mercado financiero. Como decía Sabri, yo trabajo en el sector fintech. Estoy ya hace algunos años pensando en cómo mejorar la inclusión financiera y generar productos de ahorro e inversión y colaborar un poco a la construcción de riqueza, pero la articulación público-privada es un tema. Yo creo que tuvimos un momento en la gestión anterior en donde se dieron espacios muy interesantes, en donde esa conversación estuvo muy sobre la mesa y en la agenda, de co-construir normativas y pensar, por ejemplo, particularmente en mi sector, en el sector fintech, nosotros con el Banco Central y con la gestión de la Comisión Nacional de Valores, que es otro ente regulador del mercado, pudimos pensar juntos estrategias de marco normativo, de regímenes de promoción, seguridad jurídica y demás. Pero no me quiero detener ahí, hago foco con vos en que esa conversación no es solo la de la transferencia tecnológica o la de investigación y desarrollo, sino también lo que tiene que ver con marco normativo y regulatorio, o sea, cómo ponernos de acuerdo con el sector público y en la formación de talento, ¿no? También en cómo podemos articular lo que mi mercado demanda, que es talento y jóvenes profesionales o profesionales, porque hay una demanda muy, muy importante de talento que no está subsanada, hay un déficit educacional importante en tecnología y en las ciencias de las que nos nutrimos para formar talento, pero
salto como a mencionar la inclusión de los sectores medio bajos y el aspiracional, también estoy de acuerdo con vos en que es un tema a tener en cuenta, pero te sumaría uno más, que es lo peleado que estamos con la construcción de riqueza, ¿no? O sea, como la idea de construcción de riqueza todavía siendo un concepto tan difícil de abarcar en las conversaciones públicas, siendo tan difícil de transmitir, de construir una épica alrededor de la construcción de riqueza, ¿no? Como algo de positivizarla. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer, como en esa construcción de narrativas. Bueno, cómo nos amigamos con la construcción de riqueza, ¿no? Y riqueza en sentido amplio, no solo riqueza material, sino riqueza educativa, o sea, el bagaje cultural que necesitamos como para construir esas narrativas. Te sumaría solo ese punto, pero de acuerdo con vos en que son los puntos focales, ¿no? Cómo articular con el sector público y esa inclusión de los sectores medio bajos. Cuando vos hablabas de mi hijo el youtuber, bueno, me causa gracia porque, por supuesto, bueno, hay una conexión absoluta con lo que vos mencionabas antes de la descentralización, o sea, la forma en que hoy los sectores, bueno, las franjas etarias más jóvenes se conectan a través de intereses en común, valores en común, pero no necesariamente es en tu barrio o en tu ciudad, sino es en tu barrio virtual, ¿no? Entonces, ahí les quería como saltar al tema del contexto, que es lo que por ahí observo del contexto en el que vivimos y por qué para mí ese punto que vos hiciste sobre si la narrativa nacional va a preponderar sobre las narrativas comunitarias, bueno, a mí me toca explorar las narrativas comunitarias porque justamente tengo que traer eso para el marco del sector privado y pensar en cómo orientar, en particular mi negocio, hacia las comunidades y cómo crear una comunidad que vaya a consumir los servicios financieros que nosotros hacemos, ¿no? Pero sin caer en lo particular de lo que tengo que hacer yo como en el sector en el que performo. El factor o sea, el movimiento de la descentralización que estamos viviendo ahora, que es muy fuerte y es muy potente, sin entrar en los movimientos migratorios o digamos, en la globalización, en el intercambio y en la libre circulación de factores y demás. Descentralización que fue acelerada y propiciada por Internet, básicamente, o sea, por este maravilloso protocolo de transmisión de información que tenemos, que es descentralizado, que no tiene una entidad central que lo gobierna, que no tiene, digamos, un fin en sí mismo más que transmitir valor, y ahí adentro se montan distintas iniciativas y proyectos productivos o de entretenimiento, lo que sea, pero lo que generó lo que fue como la patada inicial de la descentralización, que es Internet, dio lugar a la descentralización de muchas cosas, incluso del valor, ¿no? Incluso del dinero, de cómo estamos repensando incluso la política monetaria. Y les traigo esto porque, bueno, a mí me toca estar ahora construyendo y participando de uno de los sectores que me parecen más interesantes de los últimos años y que realmente veo que ahí hay una construcción de narrativa muy potente, que es la industria de las criptomonedas, ¿no? Yo justo construyo ahí, vengo investigando ya hace 3 años y trabajando en proyectos vinculados a las criptomonedas ya hace por lo menos 2 años con bastante intensidad. Y me tocó, bueno, adentrarme en el universo de la descentralización, ¿no? Las nuevas formas de organizarnos como empresas, como corporaciones, de organizar el dinero, qué es el valor, qué es la moneda, en fin, y como repensar algunos conceptos que los teníamos como ya muy incorporados desde hace bastantes décadas, incluso siglos, como en el caso del sistema de la banca tradicional. Y bueno, y sentir que estamos participando hoy de una especie de revolución, si se quiere, en la conformación de este nuevo paradigma de finanzas abiertas, descentralizadas,
bueno, tiene un montón de implicancias en políticas públicas, tiene un montón de implicancias en cómo nos vamos a organizar como sociedades, ¿no? Y vuelvo y porque no me quiero perder, esta idea de cómo hoy se trabaja más sobre las comunidades que sobre como la identidad nacional o las identidades como muy mayoritarias, ¿no? Porque nos dimos cuenta en estas nuevas industrias que es más fácil alinearnos detrás de valores compartidos realmente, que son auténticos y son realmente ejercidos por los que están en esa comunidad. Es más fácil hablar a una comunidad que hablar a un segmento mayor, a un país, ¿no? Una población nacional, etc. Entonces, lo interesante de esta industria, por ejemplo, de las finanzas descentralizadas, es que le habló a comunidades, ¿no? Entonces surgió en comunidades, habló al principio a una comunidad de nerds muy utópicos que pensaban que iban a cambiar el paradigma financiero y que iban a destruir a la banca y a los bancos centrales y en fin, y a las políticas monetarias de las naciones, de los estados-naciones. Y eso empezó hace más o menos 10 años, todo el movimiento de las criptomonedas, pero lo que fuimos viendo hasta hoy es que, al contrario, las narrativas preponderantes se están tratando de acercar a estos nerds primigenios de esta nueva industria del sector tecnológico y incorporándolos a sus narrativas, ¿no? Entonces, les quería traer el caso de esta semana, el caso de la semana pasada muy resonante, que es que por primera vez un país reconoció a Bitcoin como una moneda de curso legal. Entonces tiene implicancias mucho más allá de las que podemos ver en lo inmediato, ¿no? Porque efectivamente se está como trastocando la soberanía de las políticas monetarias y de ahí el rol del Estado empieza a cambiar, ¿no? Y va a jugar, porque estamos hablando de una moneda que básicamente es privada, sin tener un ente centralizado que la controle, ni un ente privado, o sea, no hay una identificación con nadie en particular que la controle, sino que está como Internet descentralizada en muchos nodos alrededor del planeta, ¿no? Entonces, son muchos temas, no me quiero extender mucho, mucho, pero me parece que la discusión es ya, o sea, la discusión de las narrativas del futuro es ya, pero entendiendo esto, que como característica principal de lo que, esto es más una visión personal, pero también basada un poco en lo que venimos estudiando de estos movimientos, de cómo se transmite valor y de las finanzas y el dinero y demás, y la creación de riqueza. Hoy ya no se crea riqueza necesariamente como se creaba hace 20 años atrás o 30 años atrás, ¿no? Ya esta economía de las fábricas y los tornillos y los remaches y un poco la economía que yo le escucho muchas veces hablar al gobernador de la provincia, a nosotros nos queda un poco lejanos como única referencia o punto focal de la creación de valor, ¿no? O sea, para nosotros la creación de valor pasa por la transmisión de información, que es una forma un poco distinta de entender la riqueza, ¿no? Y así que me parece interesante que también acá en el club y todos los que están acá en esta charla hoy acompañen este movimiento, o sea, el movimiento no digo en particular las criptomonedas ni mucho menos, sino me agarraría de la descentralización como un carácter muy importante de las tendencias que estamos viendo de los últimos años y que se va a seguir profundizando las formas de organizarse detrás de valores compartidos, pero en comunidades cada vez más chicas, no necesariamente más chicas en cuanto a volumen, sino más chicas en cuanto a el concepto que las une, ¿no? O sea, los valores compartidos. Por ahí hay un valor compartido y adentro de esas comunidades hay mucha heterogeneidad, hay gente de distintas extracciones socioculturales, etcétera, pero como vos mencionabas, Julia, los gamers, ¿no? Están alineados detrás de, bueno, un objetivo, y comparten un espacio, comparten una forma de transmitir valor, experiencias y demás, pero yo tiendo a pensar que las comunidades van a ser cada vez más importantes y le van a robar un poco de protagonismo a las grandes narrativas nacionales y a la identidad
como patrimonio de la bandera y de la patria, ¿no? Yo creo que hay algo ahí interesante para explorar. No sé bien cómo va a ser la organización de esas nuevas comunidades de nómadas digitales, del trabajo remoto, de los usuarios de las monedas digitales y demás. Pero hay algunos experimentos que están en marcha hoy que les quería traer, uno en particular, que me parece súper interesante, como novedad en la forma de organizarnos, que por ahí algunos ya escucharon hablar, se llaman las DAO. Las DAO son las organizaciones autónomas descentralizadas, y se podría decir que son como las nuevas formas de organizarse en las empresas del futuro, ¿sí? Es como si fueran unos bloques de legos corporativos sobre los cuales uno quiere organizar una startup, una empresa, una nueva iniciativa. Para explicarlo bien cómo funcionan estas nuevas entidades que todavía no tienen entidad jurídica, apenas en Estados Unidos están empezando a reconocerlas en un estado de Estados Unidos que es Wyoming. Este año o finales del año pasado reconoció a las DAO, creo que fue este año, como una nueva forma de organización jurídica, como un nuevo tipo de sociedad, ¿sí? Para poder llevar a cabo emprendimientos o lo que sea. Lo que tiene interesante estas organizaciones que son súper experimentales y para mí van a tener un largo recorrido hasta que se masifiquen, pero hay algo de eso que resulta muy interesante, que es más allá de los valores compartidos y a qué comunidad atienden, se organizan en base a lo que es una nueva tecnología que se desarrolló en los últimos años, que son los contratos inteligentes. Sé que quizás me estoy poniendo un poco técnica, pero en realidad está muy conectado con esta idea de las comunidades del futuro, ¿no? Las comunidades del próximo nivel, como nos gusta a veces en la industria llamarlas, del next level. Los contratos inteligentes son básicamente contratos digitales que están programados y son inmutables y se asientan sobre la blockchain, que muchos ya habrán escuchado hablar de la blockchain también a esta altura, y son formas de tomar decisiones, o sea, son formas preseteadas de tomar decisiones en una organización. Entonces uno puede programar cómo esa organización o esa empresa o esa startup o lo que sea, esa comunidad, defina cómo su hoja de ruta, con los objetivos que quiere conseguir y cómo va a dirimir los conflictos y cómo va a organizar su gobernanza, ¿no? Entonces, todas estas cosas están pasando mientras nosotros en Argentina todavía estamos discutiendo, y que me parece válido, estamos discutiendo qué queremos ser cuando seamos más grandes y qué vamos a hacer cuando seamos un país adulto o normal o lo que sea. Bueno, en el mundo se está discutiendo cómo le damos un formato jurídico a las organizaciones del próximo nivel o del futuro, como las DAO, ¿no? Como estas entidades descentralizadas. ¿Y cómo funciona la DAO? Bueno, funcionan con votación de todos sus miembros, los miembros votan digitalmente cuando hay que tomar una decisión, y funcionan en base a los contratos inteligentes, ¿no? Acá en Argentina, yo no les podría decir si hay DAOs en Argentina o no, porque las DAO no tienen jurisdicción. O sea, las DAO están en el metaverso, digamos, están en la nube, en internet, ¿no? O sea, no tienen jurisdicción en ningún país. Entonces son como la representación de ese movimiento de descentralización hacia donde muchos de nosotros que estamos en la industria creemos que va al mundo, ¿no? O sea, para nosotros el mundo va hacia eso, va hacia formas de organización y de intercambio definidos por contratos inteligentes y las herramientas que eso incluso nos proporciona para dirimir conflictos de justicia, conflictos electorales, tiene muchísimos usos. Los contratos más allá de las finanzas, ¿no? Y de la organización empresarial o corporativo, como la querramos llamar. Así que nada, solo para hacerles como un breve un noticiero de las tendencias de hacia dónde vemos un poco, y veo yo particularmente que por donde pasa lo que se fue desarrollando en los últimos años, las finanzas descentralizadas, las organizaciones descentralizadas y demás. Me parece que hay algo de eso
que nos puede llegar a servir para construir los puentes con el sector público, que es donde yo siento que avanzamos más, ¿no? O sea, cuando se abren los canales de comunicación con el sector público, ahí es donde siento que podemos pensarnos a futuro. Sin ir más lejos, recién vuelvo de una reunión en el Ministerio de Educación que me convocó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Julia, donde vos estás ahora actuando. Muy interesante, me llaman de la Subsecretaría de Datos para preguntarnos a nosotros, como representantes de la industria fintech tecnológica, qué datos ellos nos podían proporcionar para que nosotros avanzáramos, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ir solucionando problemas y desarrollarnos como industria, etc. Bueno, una conversación muy interesante que hacía bastante tiempo que no teníamos con el sector público, y bueno, y ahí surgieron varias iniciativas, varias propuestas y demás, pero volver a generar este espacio de comunicación con el sector público en materia educativa es fundamental, y ahí eso lo sabrá bien Guillermina, el esfuerzo que hay que hacer para recomponer la presencia del sector privado con la generación de talento, cómo conectar el sector educativo con el mercado laboral, ¿no? Que es lo que me parece que está medio roto, está un poco desconectado, sobre todo con el mercado laboral del futuro, ¿no? Pero bueno, sin extenderme más, dejar como planteados dos temitas que son importantes en este momento. Uno es, esas narrativas tienen que incluir necesariamente lo que para mí lo que considero como la construcción de riqueza, apoyada, en mi caso en particular, en la economía del conocimiento, que es la industria que represento, y en ese sentido me da un poco de pena lo que pasó con las SAS en los últimos días, que las sociedades por acciones simplificadas, que era una entidad muy interesante para la creación de empresas, que nos falta mucho y necesitamos crear más empresas y no crearlas, así que ahí para mí hubo un retroceso, y me gustaría entender por qué se legisló en este caso con las SAS para la excepción y no para la mayoría, porque había algunas irregularidades, particularmente en el caso de las SAS, de abuso de la herramienta, pero se termina perjudicando a la gran mayoría de los emprendedores que utilizaban a las SAS como herramienta para construir riqueza, y vuelvo siempre a lo mismo, y se terminó como legislando para la excepcionalidad y no para la mayoría, ¿no? Entonces, como ver cómo podemos plantarnos como sociedad civil y como sectores industriales, como el mío, como la Cámara y demás, que presionamos un poco para que no se retroceda, no volver al expediente en papel, a la dificultad para crear una empresa y demás. Entonces, hay como levantar un punto. Y después, entender también cómo podemos generar espacios de conversaciones en el mercado laboral, porque ustedes sabrán que como sector súper pujante y dinámico, particularmente mi industria el año pasado creció al 65%, nosotros hoy somos 15.000 trabajadores de la industria fintech y en diciembre vamos a ser 20.000, es una industria que sigue creciendo a pesar del contexto de crisis, y son 20.000 puestos de trabajo súper bien remunerados, muy por arriba del promedio de los salarios en mi industria que en el resto de las industrias. Participamos de un bloque exportador de servicios basados en el conocimiento que genera divisas para Argentina. O sea, en definitiva es una industria que necesita promoción y que tiene esa potencialidad de contribuir al cambio de la matriz económica, ¿no? y de generar una diversificación de la matriz económica, pero no encontramos todavía en estas nuevas gestiones, o encontramos alguna dificultad de tener estos canales de comunicación abiertos, tanto de los reguladores como los legisladores. Pero quería cerrar con la necesidad de sentarnos con el mercado laboral y con los sindicatos, que son otros actores que participan también de nuestra sociedad, y yo creo que ellos tienen que estar en esta conversación de narrativas del futuro, porque mientras estemos hablando entre nosotros, todos vamos a estar más o menos de acuerdo en que
más inversión, más tecnología es mejor, en fin, sin ser tecnócratas y sin entrar en ninguna discusión de ese tipo, pero yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo, pero después nos tenemos que dar la vuelta y sentarnos con los otros actores que son los sindicatos, que también tienen un peso específico importante en la construcción de relato del mercado laboral, y algún rol juegan en que haya tanta informalidad y, bueno, y que a las empresas les cueste tanto contratar, incorporar mano de obra, formalizarla y demás, ¿no? En el caso nuestro, el 100% de los trabajadores de la industria fintech está formalizado. Es una industria absolutamente legalista en ese sentido y, bueno, no hay trabajo en negro en la industria fintech en absoluto. Entonces, pero también es una industria que no está sindicalizada, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de esa conversación que tenemos que tener con los sindicatos para mostrarles nuestro caso de uso y cómo construimos nuestra industria y qué se puede aprovechar de eso para mejorar las prácticas de las otras industrias, ¿no? Y mejorar las prácticas de inclusión laboral y cómo los sindicatos también participan de esa mesa y de esas negociaciones. No solo salariales, sino de condiciones de trabajo y de desarrollo de las industrias, ¿no? Así que, bueno, nada, en realidad solo eso, les quería traer como esos puntos, pero también encantada de que charlemos y de escucharlos a ustedes, que para mí es siempre súper valioso. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Hanna, y me gustó mucho la interacción de las dos conversaciones, porque yo coincido cuando Julia dice que hace 10 años hablamos de lo mismo y estamos instalados en las mismas discusiones, y también me resulta muy interesante cómo en algunos grupos de WhatsApp circulaba qué es una DAO, ¿no? Y cómo otros temas que a veces a algunos nos genera un poco de envidia ver cómo otros países están centrados en eso y acá ni siquiera sabemos de qué se trata, sean temas de tecnología, sean preocupaciones alrededor de medio ambiente o bueno, demográficas o cosas que parece que acá no hay todavía lugar para que entren en nuestras cabezas. Así que me gustó el rebote ese. Le paso primero la palabra a Alejandro Racé, que la pidió, y si quieren seguir anotándose, yo les voy distribuyendo el micrófono. Buenísimo, muchas gracias. Te quería preguntar, Julia, la verdad es que el texto que ustedes escribieron, el documento está buenísimo. Te quería plantear unas cuestiones porque pensaba en la conversación que ustedes tuvieron y obviamente muchos de los participantes a quien conozco, podríamos decir, pertenecen a la generación del 83, del nunca más, de los que de alguna manera entramos en la universidad en esa época o alrededor de esa época con toda la ilusión que despertó el gobierno de Alfonsín y la reinstauración democrática, y que obviamente estamos muy signados por la educación pública y tal vez somos como la última generación que conoció algo de ese esplendor, ¿no? Y me parece el documento rescata mucho de eso. Pero cuando te escuchaba, que vos hablabas bastante de la identidad, pensaba, bueno, ¿cuáles son las fuentes de una posible narrativa y dónde están las fuentes de esa identidad hoy, ¿no? Si uno piensa en el estado de bienestar, en el sentido de que cualquier estado de bienestar se puede haber de alguna manera analizado en si la fuente de bienestar está del lado del mercado, del estado de la familia. Me parece que el mundo contemporáneo dificulta mucho, como vos decís, darse cuenta dónde están esas fuentes de poder y por ende de identidad. Me parece que eso ha cambiado mucho en el mundo y obviamente dificulta mucho en un país que tiene un estancamiento secular como el nuestro. Entonces quería preguntarte cómo veías ese tema. Está claro que la Argentina tuvo una suerte de fenómeno extraordinario en su fundación y que eso implicó un desarrollo poblacional y económico en un mundo determinado, donde en ese mundo implicaba una alianza con el Imperio Británico. Como toda nación
eso depende mucho de cómo son los factores de poder. Está claro que la posguerra y el imperio americano descolocó a la Argentina, y también te quería preguntar cómo lo ves eso, porque me parece que en general cuando analizamos el desastre de este estancamiento, pensamos que es una cuestión exclusivamente de ineptitud. Creo que hay mucho de ineptitud, pero también es cierto que hay situaciones que han hecho que la Argentina sin duda pierda ese lugar esplendoroso, que no tuvo que ver exclusivamente con la brillantez de la élite, que sin duda la tuvo, y con una idea de progreso y desarrollo y una élite que estaba dispuesta a pagar el costo de eso, pero también tuvo que ver con un contexto determinado que no se volvió a dar. Aún así, digamos, si uno piensa en la España, más allá de lo valioso que pueden ser los españoles, sería impensable pensar el desarrollo español si la Unión Europea no le hubiese puesto la infraestructura. Lo mismo diría con Israel, más allá de que Israel tuvo muchos aciertos, más allá de su plan antiinflacionario, sin estar en ese lugar geopolítico no hubiese sido posible. Entonces digo porque me parece que a veces hacemos mucho hincapié en cierta ineptitud y eso impide ver las restricciones severas que tiene el lugar en el cual está puesto la Argentina en el mundo. También quería ver cómo veías ese tema en la narrativa. Por último, y para no extenderme mucho, hay miles de cosas que me gustaría discutir de ese artículo, está el tema de, hay algo que es cierto, la reinstauración democrática hizo un sistema político extremadamente eficiente. Yo no puedo entender otro sistema político más eficiente que el nuestro, que con el desastre económico secular todavía pueda plantear cierta expectativa. Es llamativo que realmente este sistema pueda responder como mediador con todos los fracasos que ha tenido. Como sistema político claramente es exitoso, lo que no es exitoso es una élite que pueda plantear cómo salimos de esta encerrona. Encerrona que vuelvo a decir, yo no veo, por mis conversaciones con los distintos sectores, que haya tanta grieta. Todos más o menos coincidimos en lo que hay que hacer. El tema es que también, es cierto, hay pocas herramientas para decirle a la población cómo va a hacer restricciones y en aras de qué, porque ese es el problema. Bueno, algunos de estos temas, en otro momento tendremos más tiempo. Gracias, Alejandro. Sabrina. Dale. Avanti. Son tantas cosas y me parece súper interesante. Gracias, Alejandro. Lo que decís en términos más generacionales, sí, tenés toda la razón del mundo. Hubo un corte ahí y me di cuenta, cuando ya el documento había salido a la luz, o estaba por salir a la luz, hicimos un encuentro ya había salido a la luz, hicimos un encuentro en Pinamar, junto con Martín Yesa, el intendente de Pinamar, con un grupo de dirigentes industriales de la UIA, es cierto, Hanna, de los que todavía piensan en la vieja, en la industria de los bienes y no de los servicios, pero hicimos un grupo de industrialistas jóvenes y de sindicalistas jóvenes, y salieron cosas muy distintas a las que salieron en ese documento. Y creo que claramente hay un corte, algo generacional que imprimió, ¿no? que le dio como un aroma a esa conversación. Y a mí me interesa mucho, y estoy justo ahora tratando de entender un poco más cuáles son los rasgos de identidad que si hoy le preguntás a un chico de 16 años que está en San Fernando del Valle de Catamarca, ¿cómo te define la Argentina? ¿No? Que creo que hay una heterogeneidad y una riqueza que probablemente estamos perdiendo en conversaciones que muchas veces ocurren en Buenos Aires o en el AMBA. Y una de las cosas que salieron ahí, que seguramente las viste en el documento, es la idea de cómo pensar distinto al territorio, ¿no? Y que en realidad las nuevas narrativas muchas veces requieren nuevas geografías, ¿no? Como nuevas maneras de entender al territorio. Después el segundo tema que planteabas sobre cuáles son las fuentes de poder hoy y cuán distinto es una narrativa hoy, totalmente, creo que, y se está dando, bueno, no sé si estás siguiendo, seguramente sí, la discusión en Chile con la Convención Constituyente, un ejercicio muy interesante que hizo la Universidad Católica, en realidad 2 universidades que se juntaron en Chile, después si quieren puedo poner el link ahí al estudio, que hicieron
con un software de procesamiento de lenguaje natural, analizaron miles y miles de conversaciones que al azar armaron en todo el territorio de Chile. Carlos, quizás vos conozcas este experimento que hicieron. Al azar eligieron a 7 personas, en conversaciones de a 7 personas, donde tenían un facilitadora, sobre cuáles eran las incertidumbres, los miedos de los chilenos y las chilenas, y cómo se estaban imaginando alguna expectativa de futuro. Obviamente que una convención constituyente y un momento constituyente te hace pensar en que empieza una etapa nueva, pero bueno, aparecían muchas cosas que creo que mostraban el espíritu, ¿no? Como diciendo la expresión del espíritu de nuestro tiempo, el espíritu del tiempo que se estaba viviendo en Chile, y que seguramente no estaba siendo captado, claramente no estaba siendo captado por las élites. Y creo que hay algo de dónde está hoy el espíritu de nuestro tiempo en la Argentina y en otros lados, y quizás lo vieron, salió, creo que fue este fin de semana, un artículo muy interesante en el Atlantic, en la revista americana, sobre las narrativas de Estados Unidos y cuán fracturadas están, y el impacto que tuvo Trump en subirse a narrativas fragmentadas y bastante fracturadas. Creo que esa discusión sobre las fuentes de poder perdón, acá no sé si hubo un gol de Argentina, pero mis hijos están, perdón por el ruido, pero sí, creo que es imposible pensar la narrativa de cualquier sociedad desconectada de ese espíritu de su tiempo, ¿no? Y creo que la dificultad es poder captar en un contexto así de tanta transformación, tan como, ¿no? que pareciera que está ocurriendo debajo de la tierra, y ir dándonos cuenta qué es lo que está cambiando de ese espíritu y cómo lo captamos. Y después un último punto, quizás me expresé mal, yo no quise, o creo que no quería decir que había habido ineptitud. Creo que quizás hay algo muy, muy doloroso para la Argentina de haber tenido esos primeros décadas de desarrollo económico, y la idea de decadencia económica y social. Creo que nos hace muy difícil salir de eso, ¿no? Y quizás también obviamente hay una cuestión generacional de pensar el pasado y darle tanta importancia, pero creo que es algo que nos cuesta encontrar los elementos para rescatar hoy, y creo que una conversación, quizás hasta, te diría, un diálogo intergeneracional, que muchas veces es el más difícil de tener, ¿no? Entre quienes van a recibir en el 2023 la Argentina, la democracia de los 40 años, y vayan a ser quienes van a dirigir la Argentina en los próximos 40, y quienes vivieron, ¿no? La marca que vos planteabas antes. Creo que ese tipo de diálogos intergeneracionales, que muchas veces son los más difíciles de tener, ayudaría mucho quizás a imaginarnos maneras distintas de pensar la identidad, y quizás a captar cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad y que nos está costando ver. Creo, por ejemplo, que todo el movimiento de Ni Una Menos y toda la movilización de las chicas, ¿no? más jóvenes, creo que tiene algo ahí, por ejemplo, que probablemente esté impregnando otras cosas de la sociedad que todavía no las estamos viendo. Y seguramente haya muchas otras. Traigo esa como ejemplo, pero creo que hay un espíritu de nuestro tiempo que nos está costando captar, que creo que a las dirigencias en muchos países les está costando captar, porque el nivel de transformación, la magnitud es tan grande que es muy difícil poder anticiparse a eso. Y bueno, y ojalá en mi nuevo rol estoy tratando de poder colaborar poniendo un granito de arena en ese sentido con Horacio Rodríguez Larreta y con todo su equipo. Nidia, te paso la palabra a vos. Bueno, muchas gracias. La verdad, Julia, mucho gusto. Me pareció repunzante y original el trabajo, me encantó. Lo he leído varias veces. Yo, a contrario de Hanna, voy a volver un poquito más atrás, porque la distancia entre sus años y los míos hace que haya copiado una serie de preocupaciones en este tiempo, pensando a la Argentina y precisamente cómo salir de ese decadentismo
y de estas ataduras de mucho pasado en el presente, ¿no? Lo primero que quería recordar es lo siguiente. No recuerdo exactamente dónde escribió esto Hannah Arendt, pero quería decirte que la escritura fue un elemento importantísimo para los sobrevivientes del Holocausto para poder seguir viviendo, y se les recomendó como ejercicio terapéutico en miles de casos, lo que les permitió volver a revivir, lo digo así a propósito, y en otros casos porque ellos mismos iniciaron esa tarea, quizás a veces en la soledad, porque sentían que era la única manera de poder decir lo que no podían verbalizar. Bueno, creo que acá hay mucho de esto también, ¿no? Por eso se te ocurrió, imagino que alguna razón tiene esto de poder poner en palabras, digamos, situaciones tan dolorosas, tan contradictorias y tan confusas en la Argentina de hoy y que vienen de largo aliento. Para hacerlo cortito, porque tendría tantas cosas para preguntarte y compartir, me pareció que yo conozco a alguna gente de los que has conversado con ellos, realmente lindísimo, conozco a algunos de nombre y por las lecturas, no conozco a todos y no sé si alguno de ellos es del interior, pero me parece que la comprensión del interior, yo soy nacida y criada en Mendoza, vivo en Bahía Blanca hace muchos años, estudié en Buenos Aires, vivimos muchos años ahí, de manera que ese recorrido me hace percibir que a veces la mirada desde la capital y este grupo hermoso, yo no digo nada, pero me parece que hay una dificultad para captar mayor complejidad todavía que la que nosotros podemos estar observando. Me gustó mucho esto de utilizar el atados con alambre, esta capacidad de un invento mínimo que pueda solucionar algún problema mediano o máximo. Me pareció interesante como rasgo de los argentinos que debería ser, digamos, tomado en cuenta como ejemplo positivo frente a todo, digo, que lo estoy haciendo como metáfora, como lo tomaste vos, ¿no? Se entiende, ¿no? Digamos, como un contrapunto con todos estos elementos que nos tienen tan atados al pasado. Y otra cosa que me parece y que creo que en el trabajo se ve de manera excelente, es que las incertidumbres en la Argentina, más allá de lo que todos conocemos, las incertidumbres, el riesgo, Beck, Giddens, etcétera, etcétera, me parece que son de mayor calado, de mayor envergadura, de mayor peso en la vida cotidiana, esto que vos marcás al principio, como la política y la vida cotidiana han estado tan en contrapunto, y precisamente con la pandemia, porque es muy débil, me parece a mí, la conexión entre la política y la ciudadanía, por decirlo expresamente de este modo, y la ciudadanía. Lo que dice Alejandro es cierto, hay un sistema político muy, muy sólido a pesar de todo esto, pero sin embargo aparece muy contradictoriamente que la gente no está ni conforme con las instituciones ni con el Estado. Y yo me acordaba de un estudio muy antiguo pero interesantísimo de Edgardo Katterberg, en donde decía, uno de los pioneros en el 82, previendo el regreso a la democracia, donde marcaba este rasgo tan tremendo de la Argentina, de los argentinos, que somos profundamente individualistas, pero queremos que el Estado nos permita seguir siendo individualistas. Entonces, hay un desacople entre las instituciones y
nuestras vidas, por decirlo de alguna manera. Lo que yo sí te quiero preguntar, dicho todo esto rápidamente, muy rápidamente, es si esta posibilidad de construcción de nuevas narrativas deberían, creo yo, te pregunto humildemente, deberían ser parte de un programa político, porque sin un programa político no hay ninguna energía para sostener la libertad, la educación y las nuevas formas de creación de valor y de riqueza que puedan ser, digamos, posibles. No quisiera que quedara, ni creo que sea tu interés o de nadie, como un ejercicio intelectual, cosa que no está mal, desde luego te repito, un muy original y muy punzante trabajo. Gracias, Nidia. Sabri, ¿querés que demos...? ¿no? Sí, te iba a ofrecer eso, que si querés escuchemos algunos, porque hay varios que pidieron la palabra, así que si te parece se la doy también a Julio, y después la tengo a Guille. Julio, ¿estás por ahí? Sí, ahora estoy, ahí le puse. Bueno, la verdad que me interesaron mucho las dos presentaciones y el trabajo que lo leí. Hay un tema ahí respecto de los conceptos de digitalización que me mencionó Ana y el concepto de descentralización. Es cierto que en una economía, si vos realmente difundís la digitalización, das oportunidades de descentralizar. Por ejemplo, una cosa que hace vasijas en Jujuy puede venderlas al mercado gracias a Mercado Libre o la plataforma que fuere, cuando antes de existir la web no podía hacerla. O sea que podés generar unidades económicas de menor escala, inclusive sin locales. O sea, no tenés que tener comercio, no tenés que tener lugar en el shopping, no tenés que tener nada. No, vos fabricás, tenés tu tallercito y vendés todas las cosas en tu taller. Sin embargo, hay dos tendencias que son completamente opuestas y muy poderosas que van en el sentido contrario. La primera es esta cuestión que está mencionada en el artículo que yo leí sobre la pandemia. O sea, la pandemia fue una gran oportunidad para que los elegidos se apropien de derechos de los electores. O sea, el gobierno tiene un montón de derechos hoy que normalmente en una democracia lo tiene la gente. Y no solo los tiene, sino que ya nos avisó que vamos a salir de esta crisis con más Estado. Con más Estado quiere decir que el poder que va a tener el Estado dentro de 2 años va a ser superior a lo que tenía hace 10 o hace 5. Vamos a ir con más Estado, está claro. Más Estado quiere decir más poder el Estado. Eso quiere decir más Estado. Y hay algo mucho más grave que eso, y que lo mencionó creo que Nidia recién, así medio de costadito, pero lo mencionó. Y es que todas las encuestas, absolutamente todas, muestran que Argentina está entre los países cuya población está más que de acuerdo con esta aseveración. O sea, que la población quiere más Estado, quiere que el Estado controle más, quiere que el Estado produzca todo, y si es posible expropiar a todas las empresas mejor. Salvo a la persona que la entrevistaron, obviamente, ¿no? Pero todo el resto expropiar, no hay problema. Entonces, mi pregunta es, si esto no va a llevar a algo que mencionó Ana, que tiene que ver con la cuestión de la élite cultural. O sea, que al final del día, este va a ser un pequeño sector encriptado que se va a dedicar a lo digital y todo el resto de la población va a estar en los movimientos sociales, va a estar tomando tierras, va a estar con la primaria incompleta, porque no va a tener un nivel cultural para esto. O sea, porque para manejar lo digital tenés que tener un cierto nivel cultural. Entonces, como no lo vas a tener, vos vas a estar, vas a estar totalmente marginado, sin clases,
sin asistir a clases, bueno, con todo el caos que tiene Argentina. Entonces, tengo ciertas dudas sobre el desarrollo de este proceso en Argentina y cómo se va a dar, dadas las condiciones completamente, digamos, negativas que le estamos imponiendo. Y la mejor muestra también es que los grandes empresarios digitales están huyendo a Uruguay. No quiero hablar de ese tema porque también parecería simbólico, pero no lo es, porque están fundando las empresas digitales fuera de nuestro país. Y eso es otro temazo para nuestro país. Gracias. ¿Puedo tomar esa rapidito y meto ahí un bocado? Está buenísimo, Julio, gracias por el comentario. Dos temas que, bueno, no van a responder un poco tu comentario, pero apuntan hacia expandirlo. Argentina hoy es el país con la mayor cantidad de empresas tecnológicas, unicornios por población de América Latina. O sea, nosotros, por per cápita, ¿no? Nosotros tenemos casi 10 y van a ser 15 probablemente el año que viene, en una población que no tiene 45 millones de habitantes. No las voy a mencionar ahora acá, pero es impresionante con todo lo adverso que puede llegar a ser el contexto en algún sentido. Es una fábrica de unicornios argentina que no tiene parangón en la región, ni siquiera con Brasil, ¿sí? O sea, Argentina en per cápita tiene más, va a tener más unicornios que Brasil. Entonces hay algo ahí que, bueno, no me cabe a mí explicarlo, pero sucede, esa es la data. Y después hay otro tema que es que particularmente las finanzas abiertas y las finanzas digitales, los países con mayor adopción son básicamente los que sufren más de exclusión financiera y que hay gente más subbancarizada o desbancarizada o no bancarizada. Y los top 5 de usuarios de criptomonedas en el mundo son Venezuela, Argentina, Nigeria, en fin, y algunos países con una macro absolutamente desordenada, ¿no? Entonces, ahí yo creo que estoy de acuerdo con vos en que la brecha digital existe y que hay que subsanar un montón de cuestiones en el mercado laboral, en la gestión de talento, en cómo vamos a formar a los productores de tecnología, a los equipos de desarrollo y demás, eso sin duda, pero no sería tan... Trato de verlo más optimistamente en la capacidad que tienen las nuevas tecnologías de generar como saltos de rana y acelerar los cambios. Y yo creo que estamos en un momento así, que la adopción de herramientas digitales en el contexto de la pandemia, en donde hubo ahí te voy a discutir bastante la afirmación y ahí te comento ese comentario, que es interesante, pero al contrario, para mí las herramientas digitales proporcionan inclusión, no exclusión. Entonces, para mí, hay que trabajar sobre el costado propositivo de las herramientas digitales, que es que aceleran la inclusión y no al contrario. Y sobre todo, por ejemplo, en un país con un contexto inflacionario como Argentina o un país como Venezuela, que también depende mucho de las remesas, México, por ejemplo, las remesas internacionales. Las criptos fueron un medio para transmitir de forma rápida, mucho más eficiente y mucho más barata el envío de remesas, que históricamente siempre fue caro, estuvo centralizado, pasaba por el sistema bancario, por SWIFT y demás, y era carísimo y tardaba mucho y los costos eran abusivos para la gente que depende de las remesas, como es el caso súper notorio de Estados Unidos con México. A ver, yo no pienso que es color de rosa ni que está exento de críticas y que se puede mejorar un montón lo que estamos construyendo, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, vehículo para la economía informal y para el negro y el lavado de activos mayor que el efectivo, no hay, muchísimo más fuerte que las criptomonedas. De hecho, las criptomonedas, o sea, todas las transacciones son traceables, o sea, están inscriptas en una cadena de bloques que es como si fuera un libro contable digital, inmutable, que no se puede hackear además la blockchain, porque justamente está descentralizado y necesita de la validación de muchos participantes de la red para que esas operaciones queden registradas. Entonces, si nos ponemos a pensar
por dónde se negrea más, y el efectivo lleva la punta, pero por lejos, 1000 veces más. Entonces ahí, y además el efectivo se puede esconder, se puede enterrar, se puede hacer muchas cosas con el efectivo, que con las criptomonedas es un poco más difícil porque se sabe en todo momento, como está inscripto en la blockchain, en dónde están esas criptomonedas, o sea, en qué billeteras quedaron inscriptas, porque eso se registra, es todo registrado. Son mucho más traceables que el dinero en efectivo. Entonces, pero sin entrar en el detalle técnico, sí, por supuesto que hay falencias y que hay brechas por donde tenemos que cuidar que no se meta, que no se usen de la manera equivocada, que igual va a pasar, pero digamos, para mí, bienvenido sea. Si se quiere migrar todo el lavado de activos a cripto mientras adoptemos cripto, yo no tengo problema. O sea, mi pelea es con el efectivo, es caro, es mucho más problemático de usar, es mucho más inseguro, y bueno, y en Argentina es una pérdida de tiempo el efectivo, ¿no? Pero es una opinión personal mía. Pero nada, quería solo puntualizar eso, como yo creo en lo propositivo de la digitalización y en el poder de generar inclusión. Esa es una discusión en sí misma, es como, ¿generamos inclusión financiera, sí o no, las herramientas digitales? Bueno, yo creo que sí. Hoy en Argentina, es solo como dato, las cuentas remuneradas de dos fintechs muy importantes, de Mercado Pago y de Ualá, que te remuneren los saldos que vos tenés en las billeteras digitales, significa que se crearon cuentas comitentes. Y hoy en Argentina hay más de, creo que entre Ualá y Mercado Pago, 3 millones de cuentas comitentes más. O sea, hay 3 millones de argentinos que están invirtiendo en un money market, o sea, en un instrumento de ahorro e inversión, que antes no tenían acceso a eso. Simplemente vos tenías la plata en la billetera y perdías, porque perdías contra la inflación, y hoy la puedes tener en una billetera remunerada. Entonces, al menos estás como tratando de pelearle a la inflación. Y eso es un instrumento de ahorro e inversión que ayuda a crear esa cultura de ahorro e inversión que no tenemos, que no tenemos. O sea, claramente, si nos comparamos con Brasil o con Estados Unidos, no tenemos cultura de ahorro e inversión. Entonces, yo creo que la herramienta puso sobre la mesa algo como decir, bueno, está bien, no sabes cómo ahorrar ni cómo invertir, con este simple paso te vamos a ayudar a que lo puedas empezar a construir. No es la panacea, pero en definitiva acelera el cambio, ¿no? Entonces yo creo en eso, en los procesos que aceleran el cambio, y definitivamente las finanzas digitales para mí son un acelerador positivo del cambio, ¿no? Sobre todo en eso, en la construcción de la cultura de ahorro e inversión, que para mí es súper importante. Si les parece bien, la tengo anotada, Guillermina, a ella le debemos, como les contaba al principio, que esta reunión exista, así que Guillermina, te paso a vos y después sé que Julia quería completar algo de lo que había planteado Julio antes, pero agreguemos tu pregunta. Bueno, gracias por la charla, realmente muy interesante. A mí hay muchas cosas, muchas líneas que me preocupan de esta charla. Primero, ¿por qué me parece importante lo de las narrativas? Y creo que las intervenciones de ustedes me lo confirman. Yo creo que la Argentina no tiene hoy una identidad construida, me parece que terminó de perder su construcción de identidad nacional en el 2001 y ahora no hay más, ¿no? Y me preocupan lo de las narrativas, porque las narrativas que tengamos sobre nuestra identidad son las que van a permitir una orientación u otra. Son esas las que nos van a permitir desarrollar ciertas políticas y no otras. Y lo más preocupante es que las narrativas que están apareciendo como narrativas nacionales son narrativas donde el discurso de género no existe, no aparece, donde el tema de un futuro digital no existe en esas narrativas. Entonces, mi pregunta fuerte es sobre quiénes construyen la narrativa y cómo hacen para construirlas, porque la verdad es que sí tenemos ya presente en nuestra narrativa todos los temas de género, hasta el extremo,
todos los temas de cancelación. Tenemos en la narrativa, toda una serie de temas que eluden a nuestro pasado y nada sobre lo contemporáneo. Yo veo las producciones que se hacen de lo oficial nacional, pero también provincial, hacia las escuelas, y son narraciones en las que el futuro no existe. Existe solo el pasado. Y se trabaja sobre la construcción de identidades en base a nuestro pasado. Entonces, pregunto, porque si es posible recuperar, si ustedes piensan que es posible recuperar una narrativa nacional, o si el hecho de que la aparición de lo digital y las tendencias a la descentralización y a las identidades comunitarias nos haya agarrado en un momento donde la identidad nacional estaba casi disuelta, ya no volveremos a tener una identidad nacional. Esa es una. Solamente tendremos identidades comunitarias. Y otra es cómo hacer para construir una identidad o identidades donde el futuro esté presente, donde nos hagamos cargo de una proyección de futuro. Y me parece, pregunto quiénes, porque me parece que no es una vacancia. Hay quienes están trabajando en eso y hay quienes están construyendo una narrativa del país donde el futuro está invisibilizado. Aunque el futuro siempre llega, pero nos llega con nosotros mirando para atrás. Nada, eso. Julia. Gabri, ¿puedo ir? Dale. ¿Voy? Sí. Gracias, Guillermina. Yo tengo las mismas preguntas para vos, yo no las puedo contestar, pero igual ahora voy a retomar algunas de las cosas que habían aparecido en la ronda anterior del diálogo de Nidia y de Julio, sobre el rol de las identidades regionales o no sé, de la cuestión más federal que planteabas, Nidia, y creo que en un comentario estaba también de José Armando. Creo que hay un problema en que la política argentina, lo veo que está ahí Carlos Gervasoni, así que ojalá él quiera sumar a esta conversación. ¿Cómo andas, Carlos, tanto tiempo? De una política que yo la siento, no sé, Carlos, cómo lo ves vos, como muy conurbanizada, donde el conurbano, por el peso que tiene en términos electorales, pero también como que si toda la conversación, mismo la discusión sobre el kirchnerismo, la cámpora, me parece que el conurbano tomó un rol así todo, no porque lo hayamos resuelto, al contrario, como se volvió como un foco tan fuerte en la discusión de la identidad en la política, que me parece que eso es un problema, o es algo que definitivamente hay que pensar distinto como la integración territorial, y quizás la digitalización y la descentralización que trae, ahí me sumo a lo que decía Julio, traiga cambios. No es lo mismo pensar a Argentina tan lejos como la pensábamos y lo que implicaba que viajen nuestros bienes en la comercialización, a pensar en lo que implica hoy el comercio electrónico y lo que implica hoy, cómo cambian las distancias con eso. Y probablemente tenga muchos más impactos que los que estamos viendo ahora. Creo, quizás Hanna vos tengas algunos números, ¿no? Pero la cantidad de chicos de sectores medios y sectores medios altos, de distintas profesiones de servicios, que hoy están viviendo en Argentina, pero trabajando, participando en un mercado laboral que no es acá, están quizás en su computadora, en su casa o en un café, pero en realidad están con el uso horario de Israel, con el uso horario de Europa. No sé si es malo o es bueno, pero claramente es distinto a levantarse, tomarse el colectivo e ir a trabajar a un lugar
a 20 cuadras o a 1 hora de su casa. Creo que eso va a traer cambios que todavía no los vemos. Y sobre quién narra, que decías vos, Nidia, sí, definitivamente en mi rol hoy, en este mes que llevo mi nueva responsabilidad, tiene una dimensión política, no intelectual, y creo que es la gran disputa, ¿no?, por las narrativas. Acá está Sabrina, que ha escrito y sabe mucho de lo que ha sido la construcción de la narrativa kirchnerista y su potencia, ¿no?, en el discurso público, y el rol y la mirada de la historia que tuvo tan fuerte esa narrativa. Creo que impregnó mucho la conversación pública y todavía tiene simbólicamente un rol muy potente en la conversación esa narrativa. Creo que hoy es muy fuerte en esa discusión. No sé si Sabri, después quieres vos decir algo sobre esto, pero me parece interesante pensar cómo son esas disputas políticas por las narrativas, quién va ocupando ese espacio. Y después y una última cosa de lo que vos planteabas, Julio, perdón que te tuteé, no sé si, pero sobre el tema de la fractura social. Yo creo que es mucho mayor hoy esa fractura. La grieta es esa, ¿no? La gran grieta es la fractura social, y yo dudé mucho de lo de mi hijo el youtuber cuando lo puse, si bien había salido en las conversaciones, pero le di unas vueltas más, igual siempre me dejó esa duda. Bueno, en una sociedad con 47% de abandono en la secundaria, bueno, todos los números que Guillermina conoce mejor que nadie, bueno, mi hijo el youtuber no sonará romántico, pero que en realidad es algo que es difícil de lograr en una sociedad tan fracturada. ¿Cuál es el rol de la tecnología en una sociedad con tantas brechas, ¿no?, digitales? Y eso me lleva a lo que planteabas al final, Guillermina, y a estas preguntas tan difíciles de si hay lugar para una identidad compartida en Argentina. Yo confío en que sí, y para eso espero poder contribuir. Pero a mí me llama mucho la atención y me interesaba escucharte, y en lo que te escribí otro día en el intercambio que tuvimos de correo electrónico, sobre qué cambio hubo en la narrativa de la educación, un sector muy conservador, ¿no?, muy estatucuista, ¿no?, el sector educativo, porque toda esta digitalización y lo que implicó la educación virtual, ¿cuánto logró cambiar o cuánto va a lograr cambiar la narrativa de cómo pensamos el sistema educativo? A lo que se ve hoy no pareciera que estuviera siendo muy permeable a ese cambio, ¿no? Sí, me parece que fue simbólicamente importante y está haciendo la discusión sobre la educación presencial, pero ¿cuánto está cambiando la virtualidad no sé si me está... ¿Nada? Nada. No, al contrario. Y ahí hay un espacio, ¿no? Al contrario, lo está distorsionando, como la idea de que un Zoom es lo que transforma la educación en educación digital, que es una cosa totalmente distorsionada. El impacto de la tecnología sí ha sido el que las escuelas, algunas escuelas o algunos docentes usan la computadora para dar Zoom, pero no ha habido ninguna modificación pedagógica, ninguna concepción distinta del conocimiento y la forma de usar la tecnología para aprender. De manera que, bueno, no sé cómo van a manejar esto en el futuro, si, bueno, de vez en cuando le dirán a los chicos, bueno, mañana a la mañana vamos a hacer un Zoom y en vez de que yo les cuenta la computadora, pero más allá de eso no veo que haya habido modificaciones a nivel del sistema, ¿no? Por supuesto, ha habido escuelas que de la red privada que han hecho cosas muy interesantes, pero es como siempre. Sí, también pienso con esta discusión que está dando vueltas de quiénes narran y quiénes pueden ayudar a interpelar de manera distinta, qué rol
¿qué rol van a tener los nativos y las nativas digitales, ¿no? Porque, bueno, claramente ellos se están formando en un mundo donde quizás las narrativas nacionales tienen un peso menor, ¿no? Cuando la digitalización trae esa descentralización tan profunda. No sé, mi hijo se conoce más a los jugadores de fútbol de la Eurocopa que los de Independiente. Pero ahí, Julia, no digo que sea malo, pero quizás hay cambios que implican, y quizás hasta mismo en términos regionales. Perdón, Hanna, creo que ibas a decir algo, ya termino. Pero también creo que regionales, digo, de la región de América del Sur, y creo que hay también posibles cruces para hacer, de pensarlo no solamente aislado en algunas temáticas en las fronteras nacionales. Me parece que también, y bueno, y vos traías, creo, Alejandro, al principio, lo que implicó para España, no sé, creo que eras vos, Alejandro, perdón, sí, el rol que tuvo para España la Unión Europea en la construcción de narrativa. Bueno, quizás también hay que pensar algunas diagonales en términos regionales, ¿no? Sobre todo porque lo que necesitamos es salir de la sensación de inmovilismo, me parece que es la que genera también mucha angustia e incertidumbre. No, lo que te iba a agregar, Julia, es que vos en un momento... Sí, dale, Hanna. Hay un montón de chicos y jóvenes que están trabajando para proyectos de afuera. Sí, hay un montón, no tengo el número preciso, pero es que es imposible competir con los sueldos que se pagan afuera. Y además, como la circulación, digamos, de esos sueldos hoy está facilitada, justamente por las cripto y por las monedas digitales y demás, es como mucho más fácil cobrar un sueldo afuera, cobrarlo en una billetera cripto y traerlo acá y poder monetizar en pesos, o simplemente tenerlo como una cartera de ahorro afuera y dejarlo ahí como ahorros afuera. La verdad es que incluso para nosotros que contratamos gente es difícil competir con los sueldos que se pagan afuera. En mi industria en particular sufre un problemón porque no podemos pagar los sueldos. O sea, no, en un proyecto local, competir contra sueldos en dólares para desarrolladores, gente especialista en design, en diseño, en fin, en las nuevas carreras de la tecnología, es muy difícil hoy para las empresas locales competir. Entonces tienen que competir no ya por sueldos, sino por beneficios y demás, ¿no? Por ya como construir un ambiente de trabajo con otros complementos que no sea solo el sueldo, porque en dólares está muy complicado para competir. La ventaja igual que tenemos es que aún siendo difícil de competir, muchas empresas del sector pagan buenos sueldos internacionales, o sea, sueldos que están muy por arriba, pero cuando les digo muy por arriba es muy por arriba del mercado de referencia, que es, por ejemplo, no sé, el sector bancario de acá de Argentina, ¿no? Que sería como nosotros versus ellos, que no es así, porque al final hay mucha convergencia, pero los sueldos de la industria fintech en comparación por tareas similares deben ser mínimo 3 veces más altos que los sueldos de la industria bancaria tradicional. Y se los digo con conocimiento de causa, porque realmente estoy ahí adentro y veo cómo funciona. Así que igualmente, y solo un comentario sobre lo que planteabas, Guille, que me parece súper interesante, es, ¿hay espacio para una narrativa nacional o vamos a ir a las micronarrativas comunitarias? Yo creo que pueden coexistir también. Es como cuando me preguntan a mí, no puede coexistir los estados y las políticas monetarias con las criptomonedas. Y no, estamos viendo que sí pueden coexistir. De hecho, hay que ver qué pasa con el experimento de El Salvador. Así que para mí sí gana preponderancia a las narrativas comunitarias porque es más fácil embanderarse detrás de un valor compartido que me representa a mí un propósito, ¿no? Como un objetivo muy concreto, que una narrativa tan amplia y tan inalcanzable como no sé, un país entero. Pero no significa que no se pueda encontrar ahí. O sea, si nosotros tuviéramos el mismo reconocimiento que le damos, o sea, a los deportistas, que le diéramos a los emprendedores, por ejemplo, los empresarios, o en fin, si no hubiera quizás un conflicto permanente cultural con la cultura empresaria,
quizás se podría encontrar algo de épica nacional en que Argentina sea un polo de tecnología. Eso es algo muy personal, porque estoy muy sesgada para ese lado, entonces termino como teniendo un poco mis expectativas con el mercado en el que estoy. Pero no creo que yo creo que pueden convergir las dos narrativas, la micro y la macro, y por lo menos es como me siento yo, porque de alguna manera estoy acá sentada tratando de pensar cómo articular el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas con el mundo del sector privado, de la construcción de riqueza, y qué me tengo que llevar de acá y sentarme con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Educación, y generar esas mesas de debate de marco normativo, de promoción de talento, en fin, de todo lo que necesitamos para crecer, y así que bueno, ese puente para mí es súper necesario. Entonces, yo apostaría a la convergencia de las dos, ¿no? Pero no descartaría que las micronarrativas también son súper importantes. Y ahí es donde impulsaría un montón. Si hoy los chicos ven que pueden conseguir trabajo afuera, porque a través de internet pueden trabajar para cualquier lugar y no hay fronteras, y pueden cobrar sus sueldos en dólares o en criptomonedas o en lo que sea, y vivir con eso, y disponer de medios de pago, por ejemplo, que vayan contra criptomonedas, eso ya está pasando. Entonces uno puede tener una tarjeta de débito o de crédito como la que tienen todos ustedes o la mayoría de ustedes, una Visa o una Mastercard, y en vez de ir contra pesos, va contra criptomonedas. Eso ya está sucediendo. Entonces, digamos, de alguna manera, esos chicos van a encontrar la forma o sea, la generación que viene ahora, los nativos digitales, ya van a encontrar los medios para hacer sus transacciones financieras de toda la vida de otra forma, de la forma distinta a la que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, no iría contra el mirar hacia afuera. Me parece que el mirar hacia afuera no es mirar hacia afuera, es un buen espejo que nos devuelve, o sea, esta generación de los nativos digitales nos devuelve un lugar que yo creo que todavía está como muy, muy, muy poco valorado, ¿no? Está infravalorado de nuestra parte. Yo creo que hay que escucharlos un poquito más, hay que mirar un poquito más hacia la generación, no sé ya qué letra es, Z, o no sé, Julia, por ahí vos sabes. Pero yo, por lo menos, a mí me toca, tengo una hija de 7 años y qué sé yo, el ratón Pérez no le trae dinero, le trae criptomonedas en su billetera digital. Así que bueno, eso está sucediendo, está pasando, ¿no? Igual, a partir acá de... capaz algún dólar, pero no criptomonedas, acá esta casa todavía no. Claro, un poco en eso pensaba, ¿no? Digo, a partir de todo lo que estamos conversando hoy, lo que vemos es realmente realidades muy complejas que se entrecruzan, porque mientras criptomonedas ponen del ratón Pérez, después estamos hablando, digo, esto que lo veía Carlos a sentir sobre... cómo muchas veces las narrativas, esto que dijiste vos, Julia, de las narrativas conurbanizadas, ¿no? Y después José Armando planteando, bueno, desde el norte lo estamos viendo de otra forma, y Hanna diciendo, bueno, hay algo etario y hay algo de ocupación. Entonces, digo, realmente en un momento en donde también los límites nacionales y las identidades nacionales, pero al mismo tiempo, ¿hace cuánto hablamos de las crisis de los estados nacionales y de la disolución de fronteras? Y sin embargo, seguimos creando, recreando identidades a nivel nacional. A mí tal vez la gran duda que tengo sobre el tema de narrativas que me está dando vueltas en la cabeza hace un tiempo tiene que ver con, yo creo que la realidad más fuerte que tenemos en la Argentina hoy en día, que es un 50% de pobreza y un 60% de jóvenes que viven en la pobreza, es una realidad que cada tanto aparece como dato, pero que después nos seguimos construyendo al margen de eso, ¿no? Digo, a mí me hizo mucho ruido cuando Alberto Fernández dijo
hace unos días, la Argentina se parece cada vez más a un país pobre. Y si me hizo ruido no es porque no esté de acuerdo, es porque me llama mucho la atención cómo la dirigencia política no habla de la pobreza en Argentina, y acá meto tanto a oposición como a gobierno, ¿no? Digo, la pobreza no es un tema, no forma parte de la narrativa, y hay momentos en donde yo entiendo que nosotros todo el tiempo estemos queriendo generar las narrativas de la fintech y de nuestros hijos que con criptomonedas van a cambiar sus realidades. Pero al mismo tiempo me parece que nos constituimos algo de nicho, si vamos por ahí, ¿no? Digo, estamos hablando en un lenguaje que muy pocos dominan y de realidades que no son las generales. Entonces, como a partir de esta conversación, lo planteo para devolver la pelota, ¿no? Como bueno, a la hora de construir narrativas, si nosotros tenemos en cuenta todo este entramado tan complejo en donde los diferentes niveles, los diferentes grupos, las diferentes edades, los diferentes registros, ¿no? Como se van sumando, y estoy de acuerdo en la idea de somos un país plural, somos una sociedad plural, hay que pensar en narrativas, pero así parecen infinitas, y si son infinitas ya no son narrativas, cada uno tiene una idea diferente, no sé, dejo la reflexión ahí al aire. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Decir, ni pedí la palabra. Cuando la escuchaba a Hanna en este último momento, y lo que plantea de alguna manera Guillermina y Sabrina ahora, a mí, y quiero repetir algo que a mí me preocupa cuando hablamos de narrativa. Hay un pequeñísimo país que puede desde su computadora trabajar para Malasia, Israel o Bangkok o lo que sea, y que está en otra Argentina, ¿no? Esa es una Argentina pequeñísima, mínima, incluso aparte de nosotros podríamos hacerlo, trabajar, tomamos clases por el Zoom con universidades de afuera. Y hay otra, que es lo que dice Sabrina, que quizás no está, digamos, avanzando sobre lo que dice Guillermina, que quizás no está ni en condiciones de entender siquiera algunas denominaciones de lo que es el futuro que está viniendo. Entonces, yo lo que digo es que las narrativas, atendiendo a la primer cita de Birri que me encantó, tienen que ser parte de un programa, porque si no es un ejercicio. Y otra cosa que creo, las narrativas están agotadas, pero nosotros también estamos agotados, ¿sí? Agotados de ver el estancamiento permanente y de tener esto. Guillermina decía, se terminó una identidad en 2001. Bueno, desde 2001 son muchos años y hay mucho agotamiento entre nosotros y también en las narrativas. Yo no creo en una identidad única, homogénea. Claro. Eso no está ni en discusión acá. Pero sí creo en narrativas movilizadoras. Y si eso no se conjuga en un programa que atraiga a los pobres del Chaco y a los esclavos de Santa Cruz, y bueno, no hay posibilidad de juntar ese mundo que está viniendo, fintech o como le quieras llamar, con gente que no come y está descalza. Pero no lo digo, no lo quiero decir en términos, digamos, sentimentales o movilizadores o para... no, lo digo porque es una realidad. Por eso me preocupa tanto lo del interior. Pero no el interior porque vamos a tocar la guitarra y vamos a comer empanadas mendocinas y esta cosa del nacionalismo
antiguo, ni ahí, al contrario, porque hay un hiato enorme entre las regiones y Buenos Aires. Y esas narrativas conurbanizadas tienen que ver con eso. Yo creo que la Cámpora, para ir a una de las narrativas, es un ejemplo de marketing político, así como perverso, inteligentísimo. Porque la Cámpora, junto a los jóvenes, tienen una épica, llamarle lo que quiera, son todos jóvenes, son cincuentones, sesentones algunos, y sin embargo todos se creen jóvenes y que tienen el futuro, las banderas. Nosotros tenemos que inventar, nosotros digo, bueno, los que queremos, yo ya para mis nietos, digamos, ¿no? Mis hijos también tendrán que lucharlo, obviamente, pero tenemos que encontrar no digo un equivalente que se parezca en lo más mínimo, pero un equivalente de semejante potencia para los jóvenes, que sí van a ser fintech y van a tener estos jóvenes, y los otros jóvenes con sus características, y los que no somos tan jóvenes, bueno, con aquello que nos pone en movimiento, pero si no, bueno, no sé, no quiero ser irrespetuosa, pero no vamos a seguir llorando el estancamiento, no se puede. Claro. Digo yo, no quisiera que quedara en eso. Por eso hablo, ¿hay un programa político? ¿Se puede hacer con esto? Yo creo que se debe. Solo un comentario así, breve, solo un comentario. Que no se me malinterprete, de ninguna manera pienso que la épica de la tecnología y fintech y las cripto ni nada de eso, o sea, no me veo y no veo a la industria nuestra salvando a nadie ni nada de eso, sino que además creo en el poder del derrame, o sea, entiendo la brecha y las desigualdades y el 50% de pobreza es una cosa espantosa, y yo nací en Brasil, y Brasil era mucho más desigual que la Argentina en los 90, me crié en São Paulo, que debe ser de las ciudades más desiguales del mundo, y vi en los 90 niveles de violencia y de inseguridad y de realmente de desigualdad. Yo soy una privilegiada, nací en un contexto socioeconómico muy favorable y muy distinto al resto de mi país en los 90 y accedí a educación de calidad, etcétera. Pero de lo que se trata para mí es que en contextos de gobiernos y de políticas públicas, como es el caso de Argentina, en donde los movimientos es difícil ponerse de acuerdo en las narrativas que estamos pensando. Yo creo que hay, y vuelvo a esto, aceleradores del cambio. Entonces entiendo que tenemos que ir hacia inclusión, educación y desarmar las brechas y acercar posiciones, pero mientras estemos debatiendo cómo construir las narrativas y cómo organizarnos detrás de grandes estrategias nacionales, hay otros movimientos más de nicho, si se quiere, que causan derrame y que ayudan a construir, pero haciendo, quizás. Entonces ahí es donde estoy muy enfocada en este momento, como para mí lo urgente también es ese 50% de pobreza y que el mercado esté destruido y que haya tanta, digamos, o sea, que eso me afecta particularmente, esto es algo personal. Trato de mejorarlo construyendo riqueza, o sea, yo me encaramé en la tecnología, me encaramé en la riqueza. Sí. No, perdón que te interrumpa, pero quizás me parece que el punto está, y si puedo sumar ahí a lo que traía Nidia, en cómo lograr que esa transformación digital achique brechas en lugar de ampliarlas, y creo que es como el gran dilema ahora de qué es lo que va a ocurrir. Por un lado pareciera que, no sé, qué lindo, ahora podemos desde acá tener chicos que estén trabajando desde Resistencia y programen para Accenture o para Globant y sean parte de una fuerza laboral global, pero también voy a traer un ejemplo de algo que nos ocurrió en los primeros meses de pandemia. Yo estaba dirigiendo CIPEC todavía, y los primeros meses dijimos, bueno, es igual todo el trabajo que hace CIPEC, está bien, no es la parte de la confianza en las reuniones y demás, pero bueno, había que producir documentos y podíamos hacerlo todo virtual y nos adaptamos rápido. Ahora, a los 3 meses nos damos cuenta que la mayoría de los investigadores de CIPEC pasaban más tiempo conectados en conversaciones con gente que estaba
en Londres, viendo qué estaba ocurriendo y cuáles eran los números de qué estaba haciendo el sistema educativo allá, de lo que estábamos, de lo que la interacción que tenía antes en las reuniones. Está bien, después pudimos tener reuniones con las provincias y demás, pero un chico de 18 años, de 20 años, que pasa más tiempo conectado desde su casa, acá en Colegiales, donde yo vivo, y está más conectado con personas que tienen un nivel socioeconómico mayor que él, y no tiene ni la experiencia vital de tomarse el tren y esperar el tren para llegar a una hora. Eso también puede ser una brecha digital que se amplíe, no solamente una cuestión de habilidades tecnológicas, sino me parece que también en lo experiencial, ¿no? En empezar a socializar de manera mucho más, ¿no? Como en guetos, y mucho menos en una comunidad donde compartís espacio público, donde te encontrás con gente de orígenes muy diferentes, ¿no? Como, me parece que la disyuntiva, más allá de ponerlo en la fintech o no, y el rol que tienen en el sistema, en el desarrollo, creo que la cuestión es cuánto de esta aceleración de la digitalización que trajo la pandemia, a dónde se va a bifurcar, ¿no? Si vamos a lograr que nos ayudas a achicar brechas, o bueno, que las brechas sigan creciendo. Uno mira los impactos que pueda tener un año y pico de las escuelas cerradas, y daría más la impresión de que vamos a ampliar más brecha de la que se van a cerrar, ¿no? No sé, Guillermina, pero yo creo que tampoco podemos evitar tener esa conversación por más dura que sea, ¿no? Me parece. Súper de acuerdo, sí. Había pedido la palabra Ricardo hace un ratito. Ah, perdón. Está silenciado, Ricardo. Buenas noches. Una preocupación. En la Argentina hace rato que hay dos visiones que compiten y confrontan. Hay una visión que uno puede llamar más conservadora. El viejo Aldo Ferrer acuñó una frase que caracteriza esta visión, que es vivir con lo nuestro, ¿no? Una sociedad cerrada, una economía cerrada, poco competitiva. Y otra visión que es que la Argentina necesita de profundas transformaciones para convertirse en una economía más abierta, más competitiva. Estas dos visiones hace rato que están en pugna. De hecho, si uno mira lo que está ocurriendo ahora, la visión más conservadora, la visión de vivir con lo nuestro, es la visión que está en el centro del debate político. Es la visión del gobierno. Y esta visión se enraiza en intereses que son intereses muy fuertes, en coaliciones defensivas que impiden cualquier programa de modernización, apertura de la economía. Estas coaliciones defensivas tienen actores, tienen sujetos políticos por detrás, empresarios, sindicatos y, obviamente, sujetos políticos, partidos políticos. Entonces, el problema es que un relato que intente romper con esta visión de vivir con lo nuestro implica que hay que dar cuenta de que las transformaciones tienen costos. Acá hubo un experimento histórico, que fue el menemismo. El menemismo, que aplicó con sus más y sus menos el famoso consenso de Washington, y que el peronismo tiende a olvidar, ¿no? O sea, esa parte de la historia del peronismo no la recuerda nunca. Intentó una transformación que tuvo enormes costos. Si uno vuelve hacia atrás y mira lo que ocurrió, lo que va a comprobar es que aumentó el desempleo, empezó a aumentar la pobreza, que se convirtió en un problema estructural de la economía argentina. Después de ese experimento que terminó en una profunda crisis, se volvió otra vez a la idea de una Argentina cerrada, de vivir por lo nuestro, excepto por los ciclos que fueron ciclos muy cortos, donde los precios de los commodities ayudaron a resolver algunos problemas, sobre todo durante la gestión de Néstor Kirchner.
pero esta visión de vivir con lo nuestro está muy arraigada, incluidos los sectores populares y sectores de clases medias que tienen miedo a que una apertura tenga costos enormes y prefieren no afrontar esos costos. De manera tal que cualquier narrativa que intente transformar esta realidad para sacarnos de los ciclos y del eterno retorno, es una narrativa que tiene que dar cuenta, no del horizonte solamente, sino del camino que hay que seguir y de los costos que esto tiene y de cómo se van a tratar y a administrar esos costos. Por eso la visión conservadora tiene tanta fuerza y ha penetrado profundamente. Porque lo que dice esta visión es, no nos abramos mucho, tengamos cuidado porque los costos son enormes y seguramente, como el futuro es incierto, la situación en la que nos vamos a encontrar va a ser peor de la que estamos hoy. Entonces me parece que este es un problema que es un viejo debate en la Argentina, no es nuevo. Los sectores que impulsan una sociedad más moderna, más abierta al mundo, enfrentan una enorme dificultad. Esta enorme dificultad es que hay que romper con algunos intereses que son defensivos, que se han articulado y que defienden sus cuasirrentas y que tienen aliados en esta defensa. Uno de estos aliados, y yo lo viví en carne propia, son los sectores sindicales, por ejemplo. Fuertes aliados a mantener la economía cerrada. Tenemos problemas enormes que implican costos enormes en la transición. Y me parece que construir una narrativa que tenga un horizonte de futuro debe pasar por tener claro cuáles son los costos que la sociedad tiene que enfrentar y la manera en que esto lo vamos a administrar. Y esto yo no lo veo claro en ninguno de los actores políticos, incluso el último gobierno, el gobierno de Macri. Y acá ha habido los que promueven la transformación, dos visiones. Una la incremental, gradualista, y otra la del shock. Vayamos por el shock, hagamos rápidamente las transformaciones y después veamos qué pasa. Y me parece que esta es la dificultad que tenemos. No es fácil una narración que plantee un horizonte de transformaciones cuando hay sectores de la sociedad que defienden muy fuertemente los intereses, sus cuasirrentas, y que han encontrado en el Estado clientelar una manera de sobrevivir. Los pobres hoy son parte de la estructura de poder del gobierno actual. Los pobres son una masa enorme de maniobras que le da los votos a cambio de algunos favores que el Estado le da y que les asegura una cierta supervivencia. Me parece que esto es un tema que los actores políticos deben, aquellos que promueven la transformación, tener muy en cuenta. No es fácil narrar y construir un relato que muestre un horizonte si no se da cuenta claramente de cuáles son los costos que esto implica para la sociedad argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ricardo. Estamos muy cerca de las 9 y ya varios se están yendo y despidiendo, así que antes de que salgan de a uno, yo quiero agradecerles una vez más a Julia, a Hanna, a Guillermina por tener la idea. Fue súper interesante la discusión y yo me llevo un montón de cosas que me encantaría repetir en algún momento esta misma mesa para seguir pensándolas. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Julia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Auri. Chau, chau. Perdón, yo quiero decir una última cosa en respuesta a Ricardo, a Mazorín. Yo digo, siempre que ha habido una posibilidad de transformación, hubo intereses que se opusieron y generaron condiciones de enfrentamiento a la transformación. Así que, bueno, primero eso. No es que no lo tenemos en cuenta, no es que no lo sabemos. Sabemos que eso va a pasar. El tema es cómo se enfrenta, pero que va a haber enfrentamiento, va a haber enfrentamiento. Pero además hay una cosa que a mí me parece muy importante con las transformaciones tecnológicas,
Nadie te pide permiso para hacer las transformaciones tecnológicas. Hay unos nerds que están inventando cosas todo el tiempo que nos cambian todo el tiempo la vida. No nos revolucionan la vida, le guste o no le guste a Moyano, sin preguntarle a Moyano, sin preguntarle a los intereses instituidos. Y esos intereses instituidos harán fuerza, bloquearán las salidas, pero la transformación viene de otra manera. La transformación viene por esos nerds que te arman la criptomoneda y le hacen la zancadilla a todo lo demás y transforman todo el mundo de las finanzas. Y eso es lo que me parece que tenemos que entender, que no es una cuestión de que vamos a la trinchera a pelear entre los transformadores o los no transformadores. Los transformadores ya ganaron. Lo que tenemos que decidir, si vamos a ser un país que está al margen de toda transformación, si vamos a hacer la Villa Miseria sin tarjeta de crédito, digo, o qué es lo que vamos a hacer. Pero la verdad que la forma en que se está transformando el mundo a través de la tecnología es una forma muy diferente y que se da por sí mismo. Entonces todos sabemos que va a haber transformación, que va a haber resistencia. Todos sabemos que no es fácil y que los moyanos no se vencen así nomás. Pero mientras Moyano pone los camiones, hay unos nerds que están inventando algo que le van a pasar por los camiones por encima. No vamos a necesitar más los camiones, quiero decir. Los nerds van a inventar algo que no vamos a necesitar más los camiones. Y entonces, al carajo con Moyano. Me parece que esa es la diferencia de la transformación de ahora, de transformaciones de otra época. Y Ricardo, me pone mal que pienses que los demás no sabemos que va a haber resistencias, que no es fácil, que, bueno, sí sabemos, pero hay que animarse, o te sometes o te animás a ir con la ola del cambio. Perdón. Bueno, tenemos planteado tema para la próxima mesa. No, es una cosa muy breve. Lo que yo digo es que el problema es político. Se resuelve con una coalición que logre gobernabilidad para hacer las transformaciones. Si ese problema no está en el centro de la escena, el resto es nada más que un simple wishful thinking. Es nada más que eso. Bueno. Gracias. Gracias. Chao. Felicitaciones. Chao.